poder hablar con gente de otras culturas, el poder hablar en otros idiomas, el tener ese intercambio cultural fue lo que más disfruté de todo el voluntariado. El poder compartir e intercambiar las culturas, la tailandesa con la española. Me encantó. Me encanta esta cosa porque yo también me fui un poco fuera de Europa, en Sudamérica, por algunos meses en Argentina y Perú así, y viví un poco estos tipos de experiencia y lo entiendo perfectamente, o sea, es muy enriquecedora y también, no sé, es otra perspectiva también de ver como un concepto más de integración, ¿sabes? Tipo cómo nos juntamos al final en cualquier tipo de cosa que puede ser ayudar con los niños, cuidar de los niños, perdón, o hablar con la gente del país donde estáis. Es muy diferente, pero al mismo tiempo te da mucha motivación, un punto de vista totalmente diferente del tuyo o a lo que normalmente estás acostumbrado. Y no sé, es muy impactante. Pero bueno, ya que estamos, que me estabas diciendo un poco de tu voluntariado, me alegro muchísimo que fue todo muy fluido, como el proceso y la selección y todo. Buenísima esta cosa porque a veces puede ser un poco mareado como un proceso. Y cuando llegaste, más o menos, ¿cómo fue tu impacto con la organización de acogida? ¿Los talleres al principio eran fácil o te encontraste con un poco de conflicto interior o exterior también con ellos, con el tema del idioma? ¿Cómo lo manejaste? Esa es una pregunta muy buena. A ver, en Tailandia el idioma, el inglés no lo hablan muy bien. Ujú, O sea, esto por si alguien se quiere ir, que lo recomiendo, pero hay que tener en mente de que el inglés no es su fuerte, que es un país que aún lo está aprendiendo y a veces puede haber problemas con la comunicación. La suerte que nosotros tuvimos, o sea, las otras voluntarias y yo, es que la coordinadora, que se llama ujú. Om, es una chica joven de allí del pueblo al que fuimos, de Tailandia. Ella es profesora de inglés, entonces su nivel era muy bueno. Con ella no hubo ningún problema de comunicación. Lo que sí me pareció un poco que podría mejorarse respecto a la organización de acogida fue la información del lugar. O sea, yo me Mm. acuerdo que me dieron un flyer o un panfleto con la información del voluntariado, del colegio y de dónde se iba a desarrollar esto. También había información del sitio en el que nos íbamos a quedar a dormir, pero por ejemplo, luego cuando llegué allí era todo un poco diferente. Para empezar, porque si tú buscabas en Google Maps el sitio que ponían en el panfleto, no existía o te daban muchos resultados y era de ¿a dónde voy? O sea, no sé a dónde me estoy dirigiendo. Em, era un poco todo como, vale, bueno. Claro, Y luego que que a te, la hora de dormir, ay, sí, perdona, dime. no, que te da un poco de confusión, un poco tipo, vale, pero ¿dónde tengo que ir exactamente? No, es buenísimo. Esto es una información muy precisa que en realidad tiene que ser mejorada, claro, claro, estoy re de acuerdo. O sea, me acuerdo que había un enlace de Google Maps, pero igual ese Ujú. enlace te llevaba como a un sitio, no sé, era todo muy raro. Había información, pero luego cuando la contrastabas no estaba del todo clara. La suerte es eso, que la coordinadora OM es una chica que habla muy bien inglés y que además es como la organizadora principal de la organización de allí y fue todo por mensaje, o sea, por correo electrónico le pedí que por favor me dijera dónde tenía que ir porque no estaba muy segura y la verdad es que ella es súper amable y me dio toda la información y, o sea, ya el problema se acabó ahí. O sea, al final sí que es cierto que a veces la información no está muy clara, pero luego siempre la organización detrás está dispuesta a ayudarte y a aclararte las cosas. Entonces yo con ella hablé por email, me explicó incluso, me dijo qué línea de autobús tenía que coger desde Bangkok hasta el Ah, sitio. bien. Sí, Fue muy porque precisa en la información que faltaba. Bueno, esto. sí, porque igualmente al final si te da una dirección en Tailandia, es un país que no conoces. Hay páginas web que están hechas solo para tailandeses, o sea, la traducción al inglés es malísima y es mejor que hables con alguien de allí y es lo más directo. Ella me sacó el billete de autobús y yo luego le di el dinero cuando la conocí, o sea, ella me lo pagó todo, me lo organizó todo. Ah, qué tierno. Sí, es súper amable, o sea, ella es un amor de persona. Así que nada, eso es lo único que fue difícil, pero luego cuando hablé con ella, pues todo se solucionó, me sacó el billete, me dio la información más detallada y cuando cogí el autobús en Bangkok, fueron como 3 horas hasta llegar a un sitio
Y Ujú. ya de ahí ella nos esperó con el coche a mí y a otra voluntaria y nos llevó al pueblo en su coche privado, o sea, nos recogió. Y muy bien. Y eso lo más difícil también es que, claro, en la información que nos daban ponía que íbamos a estar todos los voluntariados durmiendo juntos, pero luego Ajá. resulta que nos dividieron en dos grupos. Entonces, hubo un grupo que se quedó en la casa de la coordinadora de OM y luego tres chicas del voluntariado nos fuimos a la casa de sus padres. Entonces, nos dividieron. Mm. Y eso tampoco no estaba muy claro dónde iba a ser el sitio en el que íbamos a dormir y básicamente a vivir. Pero luego yo también lo veo un poco de esta forma. Cuando te vas a Asia, creo que en Latinoamérica es parecido, el tiempo es más relativo que en Europa. Es verdad, mucho, mucho más. Mucho más relativo. No puedes ir con la mente europea de, encima yo vivo en Alemania, de, no, Es el ejemplo perfecto de la descripción de Europa, de las cosas así muy porque, encajadas. sí, porque Italia y España, y además yo soy de Andalucía al final, bueno, también el tiempo puede ser un poco más relativo, pero es que en Alemania, que ya vivo aquí hace 7 años, o sea, el tiempo es muy exacto. Entonces, cuando te vas allí, tienes que irte con otra mentalidad, de que el tiempo funciona de otra manera y al final tienes que ir sin estrés y con mucha flexibilidad. ¿Que tú pensabas que te ibas a quedar a dormir aquí? Pues al final duermes en otro sitio, pues oye, ya está. Yo lo, yo lo aconsejo así, como un poco de ir abiertos y nada, o sea, quitando eso, lo del tiempo, que tienes que ir con una mentalidad un poquito más abierta, por lo demás todo bien. Sí, seguramente lo procesan la vida de manera diferente y tiene, sí, está, no que están más relajados, pero nosotros estamos, sí, más, tipo, esta es mi cama, esta es mi habitación, hago tiene una rutina muy básica. Para ellos el tiempo es más lento, creo. Tipo, lo importante es que hay una cama. Si la Sí. cama está aquí o está allá, no es importante. Para mí, a nosotros que estamos mucho más estresados o que tenemos que manejar muchas cosas en un tiempo muy, muy corto, el concepto de no tener una habitación fija, llegar allá y no tener todo listo, todo listo, todo preparado para el voluntario que llega, para mí, cioè, me podría dar muchísimo estrés, así que lo entiendo. Y con las otras voluntarias, ¿cómo te encontraste? ¿Eran españolas ellas también o de diferentes nacionalidades? Eran de diferentes nacionalidades, que eso es también lo que hacía el voluntariado más rico, porque no solamente estabas con gente de Tailandia, sino con Ujú. gente de otros países por los voluntarios. La única española fui yo, luego había una chica de México, Lupita, con la cual somos amigas hasta el día de hoy, o sea, seguimos hablando. Qué bueno. Sí, además, muy guay, o sea, me he llevado una amiga también del voluntariado, luego había otra chica, Río, que era de Japón, y luego había 8 voluntarios más de Bélgica Ujú. porque a este sitio van muchos voluntarios de Bélgica. Se ve que la Wow. organización, sí, tiene algún tipo de convenio muy fuerte con una organización de Bélgica y eran 8 belgas y el resto, pues Japón, México y España. Y normalmente con las actividades, ¿cómo estabais divididos? Cioè, ¿mezclados o cada uno tenía una propia actividad, un propio taller que seguir con los niños? ¿O un poco, cioè, estaba juntos o cambiaban horarios? ¿Cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera. Nosotros no íbamos solo a una escuela, sino que íbamos a dos, ¿vale? Mm. Una escuela estaba muy cerca de donde dormíamos, estaba como a 5 minutos andando y luego la otra se tenía que ir en coche, estaba como a 20 minutos en coche. Entonces la organizadora te llevaba, ellos siempre te transportan, de eso no hay ningún problema. Bien, lo que hacíamos era como, había que ir 5 veces a la semana a la escuela, de lunes a viernes. Entonces hicimos dos grupos de 4 y de 5, no sé si, no, de 6 y de 6 personas, porque éramos en total creo que 12, de 6 y de 6. Yo estaba en un grupo con la chica japonesa y con Lupita de México, porque nosotras dormíamos juntas, éramos las que compartíamos la casa juntas, Claro. mientras los otros voluntarios estaban en otra casa. Entonces, un poco por logística, pues las que vivíamos en el mismo sitio íbamos al mismo colegio para no tener que ir de un lado para otro. Y luego del equipo belga se unían 3 voluntarios más. Y luego Ah, había otro equipo que solamente estaba conformado por gente de Bélgica. Entonces, desde mm. mi experiencia sí que fue muy internacional, porque yo estaba todos los días con Tailandia, México, Japón y Bélgica. O sea, a lo mejor el otro grupo que eran solamente chicos de Bélgica, pues a lo mejor ellos no tuvieron tanto impacto cultural, pero en mi caso sí, estaba todos los días con gente de otro sitio y me encanta.
Entonces lo que Ujú, hacíamos era como una semana íbamos a un colegio y otra semana íbamos a otro, ujú, para ir conociendo a los niños de ambas escuelas. Y los talleres eran, lo que hacíamos era por la mañana cuando llegábamos, ellos tienen su saludo, su canto del himno, porque Tailandia es bastante patriótica y tienen una monarquía muy, muy fuerte, muy, así, muy instaurada. Entonces hacen el saludo a la bandera y tal. Y luego tienen como un rato de juegos. Y ahí era cuando empezábamos nosotros a jugar con ellos, a mm. estar a su alrededor, pero todo muy relajado, o sea, no había sido un plan muy estricto. Y luego había como dos partes del programa. Por una, teníamos que hacer una presentación de nuestro país para enseñársela a los niños, para que conocieran pues cosas de España, de México, de Japón y de Bélgica. Y esto lo tuvimos que hacer varias veces para todas las clases de ambos colegios. O sea, yo hice Ah, como quizás 5 veces la presentación de España, para un colegio y luego es para otro. un poco pesado, pero cioè, al final, tipo, después de la tercera vez lo sabes a memoria y no tienes más que, tipo, esta sarta ya, tipo, por favor, terminamos ya esta. No, pero lo entiendo, claramente era una rotación, claro. Es para que Y una pregunta de curiosidad, con el idioma, ¿los niños allá entendían bastante todo? ¿Fue difícil comunicarse? ¿Era ya una escuela lista para acoger voluntarios y hablar otros idiomas? la escuela está lista para coger voluntarios porque creo que hacen muy bien la integración entre los niños y los voluntarios extranjeros, pero los niños no tienen un nivel de inglés muy alto. Además, hay que tener en cuenta que nosotros lo que estaba diciendo antes es, por ejemplo, nosotros hacíamos las presentaciones de nuestros países y luego en otros momentos estábamos en la clase y ayudábamos a la profesora o hacíamos una clase de inglés, en plan, hacíamos como talleres de medio ambiente o talleres de animales o talleres de otro tema de alimentación, por ejemplo, y eso lo teníamos que hacer en inglés. Entonces, básicamente nuestra formación era presentar nuestros países y luego hablar sobre distintas cosas, deporte, medio ambiente y tal, en inglés y hacer esa presentación en la clase. ¿Qué Vale. pasa? Que claro, esas presentaciones las hacíamos en los cursos superiores, porque también hay veces que jugábamos con los niños de 6 años, o de 7 años, o de 5 y es que, claro, no saben nada de inglés, o sea, nada. Alguna canción, están como empezando a enseñarles inglés. Con los cursos superiores es que aunque hacíamos estos talleres, saben más inglés, pero su nivel no es tampoco muy bueno. Mm, Esto es lo importante del voluntariado, ir con la mente abierta porque no es que tú vayas a hablar inglés y ellos se van a enterar perfectamente, vas a tener que utilizar tus manos, vas a tener que hacer gestos, vas a tener que aprenderte alguna palabra en su idioma para que, pues a lo mejor dices, vamos a hablar de naturaleza y dices el nombre de un parque natural de por allí y ellos ya también relacionan, mm. naturaleza, el parque, un poco así. O muchas veces utilizábamos Google Translator con el móvil y le hablábamos en inglés y le traducíamos algo al tailandés para hacer también que la clase fuera más amena y que entendiera mejor el concepto. Y muchas veces los profesores estaban con nosotros y traducían alguna cosa al tailandés o nos reforzaban. Claro, Entonces, el estaba idioma siempre una persona de confianza, un personal grande, claro, para cuidar un poco todo el ambiente. el profesor de inglés solía ser el que estaba encargado de la clase, lo hacíamos en la hora de inglés, por así decirlo, del colegio. Ok. Entonces, a ver, fue un poco difícil porque había veces que había que hacer mucha mímica, mucho teatro, pero es muy enriquecedor al final, porque es eso, ¿no? Es una cultura diferente, es otro idioma, tienes que hacerte entendible y es un desafío, pero llena mucho. A mí me gustó mucho. Qué bueno, me encanta esta cosa. Esta cosa también que dijiste que es mucho teatro, ¿no? De manera muy divertida, pero al mismo tiempo súper verdadera. Cioè, yo aquí también en España, porque claramente se escucha que yo soy italiana, para mí también al empezar fue, no este año, pero al empezar detrás un poquito de años, hace un poquito de años era tipo intentar hablar y hacer gestos y todo, pero haciendo mucho teatro, porque hacerse entender no es siempre fácil. Y con respecto a la Tailandia en general como país y con la comida, el tiempo libre, ¿cómo estabas organizada? El voluntariado fue bastante flexible, o sea, nosotros nos levantamos por la mañana a las 7 o así, a las 8 nos teníamos que ir al colegio, a veces un poquito antes, y estábamos allí como desde las 8:30 hasta las 12:30 o una. O sea, no era tampoco
estar 7 horas o 6 horas dando clase, no, era bastante ameno. Eran como unas 4 horas en total. Luego había una pausa en la que se comía en el colegio, al igual que los niños y los profesores, que ellos comen allí. O sea, te dan de comer en el colegio. Claro. Y pues fue muy ameno, porque es cierto que para mi gusto es agotador, porque es la parte de enseñar, pero encima el teatro, el esfuérzate, hazte entender, es otro idioma, es otro sitio, hace mucha calor, es un calor además muy húmedo, es a mí, por ejemplo, me costó adaptarme a eso. Era todo el rato Mm. sudar, muy húmedo, mucho sol. Es un país bastante, tienes que ir con esa mentalidad de, wow, o sea, ropa ligera, mucha crema del sol, agua, tal. Pero bueno, al final tampoco era tan, tan intensivo. Eran esas primeras horas, luego teníamos la hora de la comida, de la pausa. Luego después, como otra horita más, a veces era incluso opcional, a veces podíamos como elegir irnos a casa antes, porque eran como horas de juego, no era obligatorio, y ya se acababa y ya tenías toda la tarde para ti libre. O sea, era un programa bastante tranquilo. No había que hacer por la tarde ninguna actividad extra. En todo caso, pues prepararse a lo mejor la presentación del día siguiente o bien la hora de juego la utilizabas para prepararte la presentación ahí en el colegio. Buenísimo que tenga un horario bien definido, porque a veces sabes que cuando son horarios un poco flexibles o no son organizados bien, puede pasar que alguna cosa debe ser en la mañana, otra en la tarde, pero te lo comunican no con adelación y todo, y es un poco difícil encajar el todo. Pero si la organización estaba así precisa, me alegro mucho, es buenísima. Sí, era todo, o sea, estaba todo muy claro desde el principio, las horas que íbamos a trabajar. Por la tarde todas fueron libres, o sea, ningún problema con eso. Cumplieron muy bien con lo que estaba pactado. O sea que muy bien. ¿Tuviste la oportunidad también de descubrir un poco el pueblo en general o la ciudad alrededor o visitar un poco de cositas allá por tu cuenta personal? Sí, nosotras, o sea, el voluntariado eran 3 semanas, ¿no? Ujú. Entonces, el pueblo donde vivíamos era muy pequeño, o sea, era un poblado súper, súper pequeño. O sea, que andando te lo podías ver. Y la familia nos dejó un tuk-tuk, el típico tuk-tuk de Ah, Tailandia. sí, 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 sí. Adoro, me encanta, me encanta. Es una experiencia que quiero probar. Pues vete de voluntario, allí te lo dejan, no hay problema. Estaba muy guay, o sea, lo conducíamos nosotros, los voluntariados, con eso íbamos a veces al colegio o al punto de encuentro o así. Entonces fue muy fácil poder ver el pueblo, porque era muy pequeño y porque teníamos el tuk-tuk. Luego, las ciudades de alrededor, sí que a veces que íbamos a uno de los colegios, estaba en un sitio un poco más grande, entonces siempre nos llevaban en coche y luego pasábamos por allí con el coche para ver el pueblo o parábamos en algún 7-Eleven, que es muy típico de Tailandia, para comprar cualquier snack o cualquier aperitivo o algo así. Y las ciudades de alrededor más grandes también las descubrimos en plan o los fines de semana o bien algún día que acordamos con la coordinadora de después del colegio vamos a ir a tal ciudad a pasar un par de horas por la tarde para que la veamos. Y lo hicimos así. O sea, yo creo que lo más importante es que la coordinación, o sea, la coordinadora de allí sea una persona flexible y sea una persona Mm, también empática, que entienda que tú mm. vas a Tailandia, que a lo mejor no lo conoces y que tienes curiosidad. Entonces, si tú lo hablas con esa persona y se puede prestar a llevarte a cualquier sitio o acompañarte, o sea, que haya buena comunicación. Yo creo que eso es lo más importante, Esto porque es con muy eso, importante, absolutamente, también porque es un punto de riferimento nel sentido que en todos los lados te da confianza también en ti para ehm, cioè, estar más segura de irte de un viaje así o estar más tranquila porque estás afuera a millones de kilómetros de distancia de tu casa y tener a alguien que de confianza allá. Y tu organización de envío también es muy importante, es fundamental para mí durante todo el proceso, que sea 2 semanas, que sea 3 meses, hasta 12, de verdad, es fundamental. Y además de cuando estabas justo acabando el voluntariado, así, ¿qué sensaciones estaba dando? Cioè, ¿sentías tipo que era el tiempo justo para irte y regresar en Alemania en este caso? ¿O quería quedarte un poco más? ¿Cómo lo viviste los últimos días? am, fue un poco duro y de hecho el último día lloramos mucho porque al Mm, final, aunque sean solo 3 semanas, te hace
no sé, le pillas mucho cariño a los niños, al final has compartido muchas horas con ellos, muchos juegos y es bonito. El llorar porque has tenido un tiempo estupendo allí es bonito, ¿no? También pertenece a la experiencia. Así que el último día fue un poco difícil y, bueno, un poco agridulce, pero creo que es el tiempo podría ser un poco más largo. Me parece que 3 semanas es poco, sobre todo porque son dos colegios, entonces no ves a los mismos niños todos los días. A lo mejor lo has Claro. visto en total una semana y media y luego una semana y media con el otro colegio. Entonces yo creo que sí que es una experiencia que podría durar un poquito más, quizá un par de meses o 3 meses o así. Podría hacerse más largo, o un mes, quizá una semana más, no sé. Sobre todo por, sí, por el término de educación, que enfrentarse con los niños, ver si hay una comunicación efectiva, también que ellos confían en ti y después empezar a jugar, a utilizar más herramientas y todo. Creo que en el proceso de educación puede ser que necesita un tiempo más largo, estoy bastante de acuerdo. Y regresando después, como... ¿Cómo has hablado de Tailandia? ¿Cómo has hablado de esta oportunidad con la gente, con tu familia, con tus amigos? Si has hecho algo, porque me estabas comentando también, me han dicho mis compañeros, que empezaste un blog también. ¿Cómo sigue tu experiencia en tu vida cotidiana? Pues a ver, para mí el voluntariado en Tailandia fue como la puerta de entrada o el comienzo de un viaje mayor, porque yo después Mm. me quedé 3 meses en Asia. Ah, Yo estuve 3 semanas en el voluntariado. La región se llama Nakhon Ratchasima, es como una región muy rural. O sea, lo guay de este voluntariado es que era en un sitio muy rural al que no va casi ningún turista. Entonces vas a conocer una parte de Tailandia muy auténtica. Porque al wow. final Tailandia es un país súper turístico, sobre todo si te vas a la costa y te vas a encontrar con mucha gente de todos los lados, lo cual está bien. Pero si quieres una experiencia más de inmersión en la cultura, de conocer de verdad cómo es el día de una familia tailandesa, yo recomiendo un voluntariado. Para empezar, porque estás con una familia tailandesa y segundo, en este caso con los niños te enseñan la cultura sin ningún prejuicio. Ellos te lo enseñan tal y como es, porque es lo que Es conocen. verdad. No tienen ese filtro de adulto, ¿no? Entonces ellos Son es todo, directos. son directos, no hay ninguna máscara, no hay ningún filtro y es maravilloso. Y por eso yo estoy muy contenta de haber hecho el voluntariado porque para mí fue como un aprendizaje muy profundo de lo que es el viaje por Tailandia que yo seguía haciendo. O sea, yo me quedé un mes y medio más después del voluntariado y estuve viajando por otros sitios. Pero en ningún sitio, en ningún viaje por Tailandia, he conocido Tailandia como la conocí allí. De las palabras que aprendí, las expresiones que aprendí, los platos típicos, o sea, fue todo en gran medida por el voluntariado. Pero a mí Tailandia me sorprendió mucho. Como ya te he dicho antes, yo tampoco tenía un plan fijo de tengo que ir a Tailandia. No, simplemente se me presentó la oportunidad y yo iba sin, intento no hacerme muchas expectativas en la vida. A veces cuando empiezo algo nuevo, voy con una mente más o menos en blanco y me dejo sorprender. Y a mí me sorprendió mucho y para bien. Es un país más avanzado de lo que a lo mejor quizá a veces pensamos. O sea, Tailandia está muy bien, o sea, no está para nada mal, y luego a la vez me gustó mucho cómo combinan la espiritualidad con el día a día. Qué De, buena esta cosa. Me fascina mucho, cioè me da mucha curiosidad de explorar este tipo de campo, porque es una cosa que veo de aquí, ¿no? Que en televisión claramente o en las redes sociales así, que transmite este conjunto de vivir la vida cotidiana clásica con esta espiritualidad que para mí es muy hermosa. Me da mucha curiosidad. sí, porque además yo creo que lo que hacen, o sea, nuestros países son también espirituales, verdaderamente, es el cristianismo o el Claro. islam, lo que sea. Pero al final también en Occidente creo que vamos demasiado rápido a veces con la Mm. vida. El horario, tal, tal. Y allí es como, si tú estás en una parada de autobús y el autobús se supone que viene a las 12, a lo mejor el autobús viene a las 12:10 y se va a las 12:30 porque simplemente espera a que se llene. Ah, Ellos esperan a que se llene el autobús para irse. Entonces, claro, pues parecerá un pequeño detalle, pero dice mucho de cómo es el país, ¿no? Y de cómo no, es la yo cultura. me volvería loca, cioè yo ya pensé, ya podría pensar tipo, tengo que hacer este, estoy retraso, no, cioè, no es algo que podría hacer todos los días, ¿sabes? Tipo, Sí, es cierto que yendo de vacaciones o de viaje es diferente al día a día, pero todo discurre de otra manera, van más lentos, se paran.
a meditar o a ponerle una ofrenda floral a un... Pero esto yo lo he visto en Bangkok, o sea, no hace falta irse a un pueblo, en la propia capital. La gente para, compra una ofrenda, una vela o unas flores, se las pone a Buda, se las pone a alguna otra representación de Buda, paran 10 minutos, meditan, rezan. O sea, a mí me llamó mucho la atención como incluso en la capital, que tiene creo que 10 millones de personas, había espacio para esas pequeñas pausas de meditación y de espiritualidad. Y eso me gustó mucho, me pareció muy interesante de Tailandia. Y luego la naturaleza, o sea, yo he vuelto de allí y a mi familia, a mis amigos solo le he dicho cosas buenas, o sea, el país me ha encantado, o sea, la naturaleza es increíble, la gente es muy amable también, no sé, sí, todo muy bien, Te sí. encantó, wow, qué maravilla, no, es buenísimo. Me veo mucho en lo que estás diciendo, por lo que yo viajé también, lo veo mucho, o sea, lo siento la misma cosa por lo que hice yo al mismo tiempo. Y de tu blog, porque yo estoy súper curiosa, yo adoro los blogs, cioè lo vi claramente. Cuando me enviaron el enlace, he dicho, dale, voy a hacer un vistazo. Y me encantó. ¿Por qué elegiste o decidiste de empezarlo? Si lo estás continuando, si estás pensando de hacer otras cositas. El blog, a mí siempre me ha gustado escribir y ahora estoy de hecho como tomándome un tiempo para poder escribir algo más largo. Mm. Y es una ilusión o un sueño que siempre he tenido dentro de mí, el igual que irme varios meses de mochilera por Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de ir haciendo el blog cuando estuve en el viaje, o sea, fue algo bastante que lo planeé sobre la marcha. Estuve los 2 meses en Tailandia, luego estuve un mes en Filipinas, o sea, mi viaje fue como así y ya luego fue cuando volví. Y se me ocurrió la idea de hacer el blog, pero dándole un punto más personal y más Mm. íntimo. Es decir, lo que yo escribo en mi blog no es, pues, los 10 mejores restaurantes de Bangkok. No, es, he ido a Bangkok, he notado esto, me ha dado esta sensación, lo voy a escribir. De una manera más íntima y más personal. Claro. No tan de recomendaciones o de sitios No que tan tipo visitar. artículo, ¿sabes? Lo que vemos todos los días, tipo 10 mejores restaurantes o el mejor barrio donde ir. Cioè, claro, artículo más básico, si puedo decirlo. Sí, que también están bien porque la verdad es que te ayudan mucho. O Son sea, a mí me útiles ayudaron. también, absolutamente. Pero al final también hay muchos de, o sea, Tailandia está súper visitada, hay muchos turistas y Mm. hay muchos artículos o muchos blogs sobre eso. Entonces yo quería darle un toque más personal y más íntimo y para mí fue narrarlo en primera persona desde la experiencia del voluntariado, que de eso también hablo en el blog, de cómo me hizo sentir, de por qué lo hice, de por qué lo recomiendo y ya luego a nivel del viaje, lo que fui viendo y las sensaciones que fui teniendo. Así que se me ocurrió un poco sobre la marcha y de hecho yo he empezado a escribir el blog al terminar el viaje, porque Mm. primero fue como voy a vivir la experiencia, voy a tomar mis notas en mis cuadernos, o sea, como algo más, un journaling, en plan más personal, más íntimo, y cuando llegue a Europa o cuando llegue a casa ya me siento y con las fotos, con los recuerdos, con lo que escribí, me voy inspirando y voy escribiendo. Así que el proyecto sigue en marcha, lo sigo haciendo. No tengo una página web, sino que estoy escribiendo en una aplicación que se llama Substack, que es una Sí. aplicación para escribir, y se llama Cuadernos de Asia. O sea, escribo sobre más cosas, pero mi viaje se llama Cuadernos de Asia. Y los posts son sobre mi viaje, sobre el voluntariado. Así A mí me que encanta, yo lo estuve leyendo, te lo estuve diciendo, cioè, me gusta muchísimo leer estos tipos de cosas, lo veo muy personal y es un buenísimo blog, así que sigue porque me encanta verlo un poco, hay muchas gracias. Pues mira, voy a decir mi nombre por si a la gente lo quiere buscar. En Instagram absolutamente. En Instagram me llamo @enacatena, lo tengo abierto y allí tengo el enlace a Substack, a la aplicación esta, y también me llamo Enacatena en Substack. Así que si alguien está viendo la entrevista y lo quiere ver y leer mi blog y a lo mejor inspirarse o le ayuda para dar el paso, decir, venga, me voy a Tailandia o le ayuda de cualquier forma, pues ahí está, yo contento, la verdad. Absolutamente, y esto también para las personas que van a ver la entrevista, cuando vamos a hacer un post para Instagram para promocionar un poco esta charla que hemos tenido, voy a poner también el enlace. Así que si para ti está bien, si me das el permiso
de poderlo poner, pongo un enlace así que pueden ver todo el blog si tienen más curiosidades o si quieren hacerte directamente preguntas directas a ti o pedirte más de tu experiencia. Mi última pregunta, antes de dejarte, después de todo este retraso también, perdóname de nuevo, es que, ¿qué consejo darías a los voluntarios que quieren un poco empezar este tipo de voluntariado que es mucho diferente de lo clásico, o sea, que estamos acostumbrados adentro de Europa, porque claramente te vas para un tiempo que puede ser corto, pero en otra parte del planeta, que es otra vida totalmente diferente. Así que, ¿qué dirías más o menos a lo que quieres empezar, pero tienen dudas o incertidumbre? Si tienen dudas o incertidumbre, yo creo que lo mejor es no te calientes mucho la cabeza. Si tienes la ilusión de hacerlo, no le des muchas vueltas, no lo pienses mucho. Quiero decir, piénsalo obviamente lo justo para tomar la decisión. Hay que hacerlo con cabeza. Pero más allá de eso, no le des muchas vueltas y echa la solicitud. Y ya a ver qué pasa, a ver qué viene, a ver qué sigue. Yo recomiendo que la gente se vacune antes de ir. Mm, Esto es una recomendación, voy a hacer como una recomendación más práctica y luego otra más personal o más emocional. Mi recomendación práctica es que la gente se vacune porque Tailandia es un país bastante, como digo, bastante avanzado. O sea, a lo mejor pensamos que no, pero luego Tailandia está muy bien. Pero es importante también vacunarse, te puede picar un mosquito que tenga el dengue, te pueden pasar varias cosas. O sea, la cartilla de vacunación actualizada y también un seguro médico que, bueno, con Yes Europa te lo dan. Eso viene incluido. O sea que en ese aspecto no hay ningún problema. Una vez que tenga lo del médico solucionado, yo no pensaría mucho más. Yo me iría, me lanzaría a la piscina sin darle demasiados calentamientos de cabeza, porque al final la vida es una, estudiar, trabajar, lo vamos a hacer siempre porque tenemos que hacerlo y también la vida consiste en eso, en tener distintas, no sé, cosas por descubrir, por aprender, por hacer, por producir, y eso está muy bien. Pero si tienes la oportunidad de tomarte un descanso, de tomarte una pausa para pensar, hazlo. Y luego, sobre todo, cuando llegues allí, ya lo he dicho antes, y suena muy a cliché, pero de verdad que hay que hacerlo, es dejar cualquier idea preconcebida en casa, ir con flexibilidad, entendiendo que tus ideas a lo mejor allí no son la mejor idea, tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo no tiene por qué ser igual en todos los sitios y está bien y hay que adaptarse. Nos tenemos que adaptar a Tailandia. Tailandia no se puede adaptar a nosotros. Entonces, déjate las ideas preconcebidas en casa, ve abierto, ve flexible, pásalo bien, ve con una sonrisa, a los tailandeses les encanta eso y ya está. Y te lo vas a pasar muy bien, estoy segura. wow, qué buenas palabras. Cioè, quiero yo también irme ahora en este momento, ¿eh? Pero no, estoy súper de acuerdo, tener una mentalidad libre, una mente abierta, acoger lo que llega y, y sí, cioè, aprovechar al máximo de la oportunidad sin ver como la diferencia como una cosa pesada, sino como una ventaja, o absolutamente una ventaja, porque yo creo que sea tan enriquecedora como cosa que cuando regresas te llena el alma directamente y te hace también aprovechar o disfrutar de las cosas que tienes en tu vida cotidiana de manera diferente, tienes un punto de vista totalmente diferente. Sí. Y Buenísimo. también otra cosa que me gustaría decir, esto ya va a depender Sí. mucho del voluntariado, pero por ejemplo, en mi caso yo me quedé con mi compañera mexicana y japonesa en la casa de los padres de la coordinadora, que eran también maestros de la escuela. Y lo que a mí me ayudó mucho, o lo que a nosotros nos ayudó mucho, fue actuar con ellos como si fueran de la familia. Mm. Ellos, de hecho, el primer día nos dijeron, llamadnos mom and dad, papá y mamá, somos vuestros padres en Tailandia, cualquier cosa, nos pedís consejo, nos pedís ayuda sin problema. Comíamos con ellos, o sea, cenábamos con ellos, íbamos con ellos a veces el domingo al templo, una vez fuimos a hacer una excursión a otro sitio, nos acompañaron en coche, o sea, Wow, qué y tierno, eso es buenísimo. yo creo que lo importante es, si te vas a quedar con una familia, ve pensando que eres parte de la familia esas 3 semanas, colabora en la casa, coopera, o sea, integrarse. Porque al final también cuando ellos ven que tú te integras más, que colaboras con ellos, que te interesas por la cultura, por las cosas, ellos también te devuelven más. Claro. Y eso y en general, o sea, si tú das, te van a devolver y nada. Y además Tailandia es muy así, la gente es muy hospitalaria. O sea, sí. Que, este es buenísimo. La experiencia creo en la familia, para mí.
fue una de las cosas mejores, porque te encuentras de verdad, literalmente, con la realidad de cómo vive la gente allá. Esto es muy importante y sobre todo si abres la puerta a tener confianza con ellos, te va a dar mil veces más de lo que te puede dar normalmente. Esto absolutamente es algo muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, pero yo terminé mi pregunta. No sé si quieres añadir algo más, si no, la terminamos aquí. Yo te agradezco muchísimo por el tiempo que nos han dado y por tener el tiempo también de hablar y comentar toda la experiencia que viviste de un punto de vista práctico y también personal, que es muy importante. Cioè, yo creo que cuando alguien quiere más información es importante ver los dos puntos de vista para tener una opinión más clara de lo que quieres o que no quieres hacer. Y claramente invito a todos, como has hecho Cristina aquí, a aprovechar de las oportunidades de irse, que sea en Europa o que sea fuera de Europa, para ir a una oportunidad así, porque como vemos aquí también, es algo que te llena, es tan enriquecedora como experiencia que hacerlo sin tener miedo y aprovechando de lo más bonito que puedes encontrar, claramente. Sí, yo quería Y decir una última cosa y es, sí, viajar es muy fácil, o sea, comprarse un billete de avión, alquilas tu hostal, tu hotel, eso es muy fácil y además es genial. A mí me encanta también, o sea, ser turista es también algo muy positivo y a todo el mundo le gusta. Voluntariado, el voluntariado te va a dar otras cosas, que no mm, te va a dar un hostal y el ir solamente de turista, te va a dar mucho más conocimiento, te va a dar mucha más empatía y te va a dar una apertura de mente que el simplemente viajar a ver las cuatro cosas más importantes y poco más no te lo va a dar. Así que yo de aquí de verdad que animo a la gente a que haga el voluntariado. Ya, ya no solamente por aportar algo a la sociedad a la que vas, en este caso Tailandia, de que tú también le aportas algo al país que te recibe, que eso es importante, le aportas algo a esos niños, sino porque ellos también te aportan mucho a ti y al final es como un win-win, ¿no? Cada parte gana lo suyo y nada, que el voluntariado es una forma increíble de conocer el país. Y eso es como el resumen de lo que se podría decir, esa frase. estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Es muy importante diferenciar el voluntariado, que no es solamente viajar, no es solamente turista, es una experiencia para mí a 370 grados, o sea, te digo la verdad. Esto es algo muy personal, pero lo veo como algo que te hace más entrar adentro del país, de que el turista es buenísimo, claramente, viajar, viajar, viajar siempre, pero el voluntariado es una oportunidad que te hace viajar y soñar y tener experiencias adentro de la vida cotidiana de las personas de los otros países. Y esto, si te gusta también, si tienes más curiosidades de otras culturas y otras tradiciones, es absolutamente el ideal. Es el ideal. Sí. Pero buenísimo, muchísimas gracias Cristina, de este tiempo y de esta entrevista, porque fue veramente fantástica. Y cualquier cosa, claramente puedes ver nuestras redes sociales. Voy a publicar un post sobre esta entrevista y esta entrevista va a estar también en YouTube.